Buenos días, juventud. Mi nombre es Joel. Esta es una edición más de EPJ UniTV. El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre la vida de una muy querida religiosa, peruana de la Orden de los Dominicos. Ella fue la primera santa de América. Estamos hablando de Santa Rosa de Lima. Ella fue beatificada el 5 de abril de 1668 y canonizada el 12 de abril de 1671. Bueno, damos pase a nuestro reportero Eduardo Guzmán. Él estaba con el fraile Ítalo en el convento de Santo Domingo. El fraile Ítalo aceptó concedernos una entrevista, así que, sin más preámbulos, vamos con nuestros hermanos. Buenos días, juventud. Nos encontramos aquí en el convento de Santo Domingo y me encuentro ni más ni menos que con el fray Ítalo, que nos va a dar unas respuestas importantes para poder conocer a Santa Rosa, como el mes de agosto en el que estamos. Así que, bueno, fray, mucho gusto. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para entrevistarte. De repente, comenzar, ¿quién fue Santa Rosa? ¿No? ¿Quién fue Santa Rosa? Sus orígenes, ¿qué nos puedes contar? ¿Y por qué la llamaban Rosa? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos dado la invitación, ¿no? Creo que estamos contentos en nombre de los frailes dominicos. Bueno, muy bien, Santa Rosa es una mujer que se desempeña a lo largo de su historia como una gran mística, ¿no? Y sobre todo porque sobresale por ser una de las santas que surgió aquí en Nuevo Mundo, que es en el Perú, nuestra tierra. Principalmente destacó por su vida espiritual muy hacendosa, es limeña, sus padres fueron gente de clase media, y nació muy cerca de aquí, en el santuario Santa Rosa de Lima, que si se desean y se animan, pues pueden venir a visitarlo. Y destacó principalmente a lo largo de su historia porque fue una mujer dedicada al Señor. Principalmente son los puntos que podemos compartir un poco de Santa Rosa, y que nació ya en el siglo XVI, 1586 para ser más precisos, el 20 de abril, ¿no? Porque es uno de los personajes de la época del virreinato más sobresaliente. Claro, Ray, y cuéntanos, ¿por qué la llamaban Rosa? ¿Por qué ese nombre? ¿De repente tiene un origen en especial? Bueno, el nombre de Rosa no es el nombre de pila, diríamos, de nuestra santa querida, ¿no? Su nombre original es Isabel Flores de Oliva. Pero ¿qué pasa? Pasa que cuando nace esta pequeña mujercita, los que la rodeaban, incluyendo sus padres, vieron un resplandor y un rostro precioso en ella que asemejaba a una rosa. Desde entonces, sus familiares, por su belleza y por este acontecimiento, deciden ponerle el sobrenombre de Rosa, y así se va a quedar, y agregándolo Rosa de Santa María, ¿no? Así que ese va a ser el nombre religioso que va a tomar nuestra querida hermana dominica. Muy interesante, ¿no? Ya desde su pequeñez tenía esas manifestaciones místicas, ¿no? Como Sí. la transfiguración de una rosa, que es lo que se cuenta. Y Fray, cuéntanos cómo fue su niñez de Santa Rosa, ¿no? Esa época de que de repente no se habla mucho, ¿no? Su niñez, y de repente se hacían algunas prácticas espirituales ya desde ahí, ¿no? ¿Nos podrías contar? Claro, en la época del virreinato surge una gran espiritualidad, sobre todo a nivel femenino, ¿no? Estaban las beatas. Y eso no es ajena a nuestra querida santa limeña, sino que ella desde pequeñita absorbe esta espiritualidad y decide vivirla en varios aspectos. Primero haciendo penitencias, ¿no? Ella vive aproximadamente hasta los 11 años, más o menos, aquí en Lima, y luego se va a Quibes, que es la sierra. Y entonces ahí empieza a hacer prácticas de mortificación, principalmente ¿cómo o cuáles? Está el ayunar,
¿no? Que es la privación de alimentos ciertos días de la semana, y el dormir en camas o en lechos bien duros y ásperos, ¿no? Sin colchas, sin colchón, sin frazadas. Entonces, esas eran las principales prácticas espirituales de nuestra querida Rosa de Lima. Muy interesante, de todas maneras, la niñez de Santa Rosa, ¿no? Seguramente a medida que fue creciendo, esas manifestaciones no pararon. Se habla mucho de un desposorio místico, y tanto así que se dice que es un milagro de su vida. ¿Podrías explicarnos en qué consiste el desposorio místico de Santa Rosa, por favor? Claro que sí, para todos los que nos acompañan, ¿no? Santa Rosa de Lima, ya recorriendo todo este deseo espiritual que ella tiene a lo largo de su historia, decide ser religiosa, ¿no? Decide encaminar su vida a Cristo. Pero pasa un acontecimiento, que en Lima no existían monasterios, que en aquel momento era tan común para la vida femenina. Había un monasterio de Santa Clara, de las hermanas Clarisas, que ella decide incorporarse, ¿no? Pero en esta ocasión, en este momento, y cuando toma esta decisión, decide venir aquí a nuestra iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Y ahí decide ponerse en oración para poner su vocación al servicio de Cristo. Cuando esto sucede, ella se arrodilla, se entrega al Señor, y lo que pasa es que Jesús le dice: Rosa, no quiero que ingreses a un monasterio, sino Rosa de mi corazón, sé tú mi esposa. Y Rosa se queda paralizada, ¿no? Algo que no suele suceder muy comúnmente, y eso hace que ella ya no tome la opción de entrar a un monasterio religioso para ser monja, sino de servir al Señor desde la opción en que ella está, que es una laica, ¿no? Y este es el gran milagro que tiene nuestro niño Jesús en brazos de nuestra Madre del Rosario aquí en el convento del Santo Domingo. Muy interesante pregunta, Fray. Muy interesante. Seguramente hay muchas cosas que no se han comentado también, pero se dice que Santa Rosa era una mujer muy joven, muy bella físicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacía ella para pasar desapercibida, ¿no? Se entiende que ella era muy modesta en su andar. ¿Qué es lo que hacía para no llamar mucho la atención, digamos, cada vez que andaba? Ese es un conflicto, ¿no? Ahora no lo podemos entender muy fácilmente, no todos queremos ser bellos y bellas, ¿no? Pero Santa Rosa en su momento y en su ocasión era una mujer muy preciosa, ¿no? Una niña muy dulce, que atraía a muchos jóvenes, y sus padres querían eso para ella, quería que se casara y tuviera una buena familia. No obstante, Santa Rosa evitaba este tipo de atracciones, principalmente alejándose de los hombres, manteniendo una vida más cerrada y en oración. Pero un acontecimiento que marcó su historia, su juventud sobre todo, fue cuando sus padres deciden ponerla en contacto con un joven muy pudiente de aquel entonces, para que pudiera contraer nupcias, ¿no? Pero ella decide cortarse el cabello, un cabello muy bien tratado, muy bien cuidado por las mujeres de la época, por su madre que deseaba que ella se casara. Se corta el cabello y así decide romper esa relación o ese acuerdo que tenían sus padres. Interesante, Fray, la respuesta. Seguramente Santa Rosa de grandes ideales, ¿no? Y hablando de esos ideales, obviamente muy aparte de que se servía a Dios, sabemos que ella tenía sus santos favoritos. Seguramente algún santo en especial o santa que ella haya seguido. ¿Nos pudieras comentar, Fray? Sí, Santa Rosa, como decíamos, recibe esta espiritualidad de su tiempo, pero toma sobre todo como ejemplo a una de las grandes santas dominicas, místicas, y lo curioso es que también sigue su estilo de vida, y esta es Santa Catalina de Siena. Rosa de Lima va a amar muchísimo a esta santa y va a imitar sus estilos de penitencia, su forma de mortificación y sobre todo el estilo de vida religiosa que ella va a seguir posteriormente. Muy interesante, de todas maneras. Pero bueno, siempre tener un santo amigo, como dicen, ¿no? Recomendable, chicos. Fray, y coméntanos de repente cómo es que Santa Rosa ayudaba a los pobres, ¿no? Se cuenta que ella tuvo un corazón muy piadoso, pero ¿cómo lo hacía concretamente estas acciones? Claro, ella tuvo bastante iniciativa con el tema de colaborar con los pobres, ¿no? Principalmente lo que ella hizo fue acoger a los pobres y a los enfermos en su casa. Recordemos que Santa Rosa de Lima no vivía en un convento ni en un monasterio. Santa Rosa de Lima vivió desde un inicio de su vida cristiana en su hogar, en su casa. Y entonces es ahí cuando empieza a recepcionar a los pobres y a los enfermos, convirtiendo su hogar en un hospital prácticamente, ¿no? El tiempo no permitía, o la historia, perdón, de aquel entonces no permitía que muchos indígenas y negros sean atendidos.
y ella es quien los acoge en su hogar, junto a otras mujeres piadosas que se unen a ella para esta labor de caridad. Interesante, es muy admirable toda la etapa de vida, ¿no?, de Santa Rosa. Ella, también he escuchado, Fray, que cuando iba creciendo, ya por sus 20, 30 años, un poco antes ya de fallecer, ella fallece joven, tengo entendido, pero ¿qué penitencias hacía, no? Porque a medida que ella iba creciendo, madurando, tengo entendido que hacía penitencias más fuertes y siempre por hacer la voluntad de Dios también. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Claro que sí. Santa Rosa se caracterizó por sus penitencias. Podemos hablar hace un rato de niña, que eran penitencias mucho más pequeñas, ¿no?, más sencillas. Pero cuando crece empieza a tener números de mortificaciones mucho mayores, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es ponerse la corona de espinas, que es lo que le caracteriza a Santa Rosa de Lima. Pero no lo hacía como lo vemos ahora, no una corona hecha de rosas, sino era una corona de espinas de metal que se ponía debajo de la toca, ¿no?, que era lo que recubre la cabeza de las religiosas. Otras también era quedarse despierta toda la noche. Y para esto lo que hacía Santa Rosa de Lima era prender su cabello de un clavo que tenía puesto en la ermita, y así cuando ella se agachaba, no se inclinaba, empezaba a ganarle el sueño, pues este clavo hacía que ella no pudiera, pues, reclinar la cabeza y así pudiera descansar, sino que la mantenía mucho más en oración y en penitencia sobre todo. Entonces estas han sido las grandes penitencias que tiene nuestra santa. Y otro muy llamativo, que lo tocaremos después, es el cilicio, la cadena que usa en el cinto, ¿no?, para poner un poco su cuerpo en penitencia y mortificación. Muy interesante, Fray, conocer esos detalles de la vida. Y seguramente muchos detalles que nos pasaríamos todo el día hablando. Sí, realmente, pero sí, toda la tarde. Toda la tarde, imagínate, Fray. De repente un punto importante, ¿no?, que ver, o sea, en qué momento, cómo fue esa situación en la que ya Santa Rosa deja este mundo, ¿no?, fallece. ¿Cómo fue ese suceso? Si nos podías explicar, Fray. Sí, Santa Rosa es una mujer que se caracterizó por amar mucho a la orden dominicana, ¿no? Creo que es importante mencionar que sí, tuvo este proceso de querer ser religiosa, no lo fue, pero ella optó por una espiritualidad concreta, que es la orden de predicadores, la orden dominicana. Y ella no lo asume como religiosa, como monja, sino lo hace como laica, como seglar, como pueden ser todos ustedes que nos escuchen a través de este medio, ¿no? Y ella desde su hogar empieza a sentirse, pues, amada por la orden dominicana, y viene mucho a nuestro convento Santo Domingo. Y es ahí cuando ya muy joven empieza a tener dolores, ¿no?, y empieza a tener parálisis en parte del cuerpo. Santa Rosa, luego, viendo ya estas dificultades, predice, nos cuentan los hagiógrafos, su muerte, pero ella lo que desea más es enterrarse en el convento de Santo Domingo. Y es ahí entonces, a pesar de los dolores, tener este último deseo. Y bueno, sabemos todos que una gran santa, pues, querida, mucha gente se alborotaba alrededor de su lecho de muerte. Interesante, Fray. O sea que los restos de Santa Rosa se encuentran en este convento. En este convento, claro que sí. Pueden venir a visitarlo cuando ustedes gusten y deseen. El convento está abierto a pesar de la pandemia. Claro que y sí. está aquí para todos ustedes. De todas maneras, anotados, Fray. Claro, por supuesto. Muy interesante la vida de Santa Rosa. De repente, ella cuando ya fallece, no acaba ahí, sino que se dan muchas manifestaciones milagrosas, tengo entendido, Fray. O durante en vida también creo que hubo milagros. Si nos pudieras comentar un poco sobre esos milagros y los que lo llevaron a la canonización. A la canonización, sí, por supuesto, es todo un proceso. El de ser santo, bueno, todos somos santos y debemos buscar serlo, ¿no? Pero nuestra querida santa tuvo todo un proceso, y entonces hubo milagros que ella realizó. Todo este camino para que se aceptara su canonización tuvo bastante cercanía, bastante trabajo por parte de la orden dominicana. Y sobre todo, principalmente, destacó varios milagros, pero 9 son los que se consideran principales. Pero hablaremos solo de uno, para ser más específico, para no agotar el tiempo, ¿no? Claro. Que es de una viuda que, cuando Santa Rosa está en el lecho de muerte, ella se acerca, roza el cuerpo de Santa Rosa y siente que todos sus males han sido curados, ¿no? Esta mujer sufría mucho de dolores en la cabeza, dificultades al respirar. Entonces este fue uno de los grandes milagros por los cuales Rosa de Lima ahora es santa. Ese es un tiempo lejanísimo, ¿no? Recordemos que es ya 1500, 1600 por ahí. Muy interesante, seguramente, para poder leer sobre los otros milagros, Fray. De repente, hasta hoy en día incluso se suele llevar una tradición, ¿no?, que es la de llevar las cartas al pozo de los deseos, Fray. Claro. ¿Cómo surge esta tradición?
Bueno, conocemos el lugar, ¿no? Si desean ustedes venir a visitar, está muy cerca de este convento del centro de Lima, está a unos pasos. Hay un pozo donde el 30 de agosto toda la gente, pues con mucho cariño y mucho amor, viene a depositar sus cartas. Esto surge principalmente con el deseo de Santa Rosa de mortificar su cuerpo. Y entonces ella se ata un cilicio, una cadena a la cintura, y para no quitárselo, no tener la tentación de sacarse el cilicio que mortificaba su piel, decide ponerle un candado y lanzar la llave al pozo que tenía en su casa. Entonces lanza la llave al pozo y pasados unos años empezó a deteriorar su salud, porque no se podía quitar el cilicio de la cintura. Y entonces sus confesores y sus guías espirituales le piden a Santa Rosa que por favor se quite este instrumento de mortificación. No pudo hacerlo porque había lanzado la llave al pozo. Entonces van todos los sacerdotes, confesores de ella y ella misma van al pozo, se reúnen alrededor y empiezan a rezar. Y es ahí cuando pasa un milagro, la cadena se rompe. Y entonces Santa Rosa queda librada de esta penitencia corporal y desde entonces se dice que comienza la tradición de echar cartas a este pozo. Un dato curioso es que nunca se llena el pozo, porque hay 1000 personas que vamos, ¿no? a echar nuestros deseos y nunca se llena el pozo. ¿Por qué será? Será una cuestión pues, de fe y analizarlo también. Interesante. Cada detalle de la vida de Santa Rosa, de todas maneras, muy más interesante que el otro, Fray. Claro. De repente, como antes de terminar, podemos decir que ha influenciado mucho, ¿no? Santa Rosa en la devoción de los peruanos. De repente, ¿cómo piensa usted, Fray, que ha influenciado, ¿no? esa devoción, el carisma de Santa Rosa a todos los peruanos que la seguimos? Yo creo que ahora en el siglo XXI Santa Rosa es un gran ejemplo para seguir, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque la santidad no implica estar viviendo en un convento, en un monasterio, ¿no? Sino la santidad implica ser bondadoso, ser un buen cristiano, vivir bien desde nuestros hogares, desde lo que somos, trabajando, estudiando, dedicándonos a diversas labores, pero siendo un ejemplo y un referente desde donde estamos. Santa Rosa lo fue desde su hogar, en su casa, con una espiritualidad específica, con un amor a Dios de manera particular, con un seguimiento carismático, dedicado al Señor, pero lo hizo desde donde ella se encontraba. Y eso creo que es una invitación importante que nos hace nuestra santa para el día de hoy a todos los cristianos y cristianas de este tiempo, ¿no? Claro, de todas maneras, Fray, desde donde estamos, Claro, estamos llamados a la de todas santidad. maneras, sí, pues sí. Bueno, muchas gracias, Fray, por todas tus respuestas. Eso es todo, chicos, y yo sé que hemos aprendido muchísimo más sobre Santa Rosa. Igual pueden ir averiguando más por su cuenta. Y ya saben, siempre visiten nuestro canal en YouTube. Somos el Centro Guías FJ Uni. Denle like, compartan con sus amigos y suscríbanse, ya que se viene más contenido mes a mes. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Nos vemos. Siempre nosotros decimos por Cristo, Más y más. Muy bien, un abrazo.